Ahí está Juan. Juan, tenés que pedirme autorización. A ver, Juan, pedime autorización y ya te... Juan, ¿sabes cómo se hace? Si no, a ver si yo te puedo dar así. No. Transmitir con... Ahí está. Ahí está entrando Juan. Bueno, acá estamos. Ahora sí me presento. Mi nombre es Ciro Panillo. ¿Se escucha bien, Juan? Bueno, ahora me presento. Yo soy Ciro Panillo. Sí, Ciro, bárbaro. Cofundador de GEA Sustentable. La idea de estos vivos es hablar de las distintas temáticas que estamos tratando en los cursos. La semana pasada hicimos el de compostaje y ahora estamos con Juan Cowley para hablar de biogás. Bueno, Juan, buenas tardes. ¿Quieres presentarte? Buenas tardes, Ciro. Buenas tardes a todos. Gracias por estar. Bueno, Juan, arrancamos. Juan está en Comodoro Rivadavia, así que con un poquitito más de frío que nosotros. Un lugar ideal para instalar biodigestores. Bueno, Juan, ¿querés que arranquemos? Contanos un poquitito, brevemente, qué es el proceso de biodigestión. Ahí volvió. Se escucha un poquitito con delay. ¿Cómo escuchan ustedes, chicos? Vamos a perder un par de minutitos, pero por lo menos vamos a saber si estamos bien. Bueno, yo soy Juan Cowley ya desde hace algunos años. Se escucha un poquitito con delay. ¿Cómo escuchan ustedes, chicos? Vamos a perder un par de minutitos, pero por lo menos vamos a saber si estamos bien. ¿Estamos? Bueno, yo soy Juan Cowley ya les decía, bueno, desde hace algunos años trabajando en el equipo con Ciro, con Florencia, en el equipo de GEA Sustentable. Desde hace un año y pico tenemos GEA Biogás. Crecimos en poder dar una solución a, digamos, otras escalas diferentes a las domiciliarias. Así que un gusto poder estar en este vivo dando, digamos, algunos tips, algunas respuestas sobre biogás. Bueno, Juan, te decía que si te parece arrancamos contándonos brevemente de qué se trata el proceso de biodigestión. Bueno, en la tecnología de biodigestión hay dos formatos, dos maneras, una que es anaeróbica y otra que es aeróbica. El proceso de generación de biogás se genera a través de la fermentación anaeróbica, que es en un ambiente sin oxígeno. Las bacterias anaeróbicas en un ambiente sin oxígeno se alimentan de la fracción orgánica de determinados efluentes, como los excrementos animales, como los restos de alimentos, como los efluentes cloacales. Viene de alguna manera, para traducirlo al castellano y que se pueda entender bien, no es más ni menos que el sistema de digestión humano, por así decirlo, en otro ambiente, a través de un biodigestor.
se genera esta fermentación. Ok, ¿y qué elementos, qué materiales, qué materia orgánica es la que descompone o que procesa un biodigestor? Bueno, como decíamos, cualquier línea de fluente orgánico, restos de, digamos, alimentos, restos de las industrias alimenticias, el bagazo cervecero, los efluentes cloacales, el excremento de vacas, de caballos, de cerdos, el excremento de las gallinas, los residuos, digamos, Muchas veces nos como los preguntan, agrícolas. Juan, muchas veces nos ¿Cómo? preguntan, el excremento de perros, gatos, mascotas, ¿van? A ver, hay una particularidad. Los diferentes excrementos de los animales se pueden digestionar en un biodigestor. La particularidad es que necesitan que estén frescos. O sea, no tienen que tener más de 4 horas aproximadamente de estar en contacto con el ambiente, con el oxígeno, con el suelo. Porque esos excrementos, viste, que se secan después, quedan como una roca, eso es porque perdieron los nutrientes y perdieron las propiedades orgánicas, que son las que las bacterias van a degradar para generar biogás. Restos de poda, Sí, los residuos de, digamos, poda, además, requieren un pretratamiento diferente al resto de los efluentes, hay que chipearlos y se genera la biomasa. Hay una particularidad. Depende los diferentes efluentes orgánicos o los diferentes materiales orgánicos que se vayan a introducir en el biodigestor. Hay un cálculo, que bueno, después más adelante vamos a ver que hay un curso, en el curso vamos a comentar eso. La biodigestión se produce a partir de la degradación, como dijimos antes, a partir de las bacterias, de una fracción orgánica. Los diferentes materiales orgánicos tienen diferentes porcentajes de sólidos. Por ejemplo, una manzana tiene un 20% de sólido, pero el excremento de caballo tiene un 5% de sólido. Entonces, cuando menor es la cantidad de sólidos en una fracción orgánica, mayor volumen necesitamos para incorporar en un biodigestor. perfecto. En los equipos domiciliarios, ahora vamos a hablar un poquitito primero de los equipos domiciliarios, como para que la gente se ubique. En los equipos domiciliarios, si yo no llego a, que es lo que muchas veces la gente nos pregunta, en el Home Biogas, que es el equipo que comercializamos en GEA, los residuos, la cantidad máxima que se puede ingresar por día son 5 kilos, 5 kilos y medio. Si es restos de comida y un poquitito más si es bosta de animales y demás, u otro tipo de residuos. Si yo no llego a esos 5 kilos y medio por día, ¿qué pasa? No pasa nada, vas a tener menos energía. O sea, voy a generar menos gas y menos Claro. fertilizante líquido. Lo más importante es mantener el ambiente sin oxígeno. ¿Cómo verificamos que no haya oxígeno en el ambiente? Tiramos un balde de agua por donde introducimos todo el residuo y verificamos que salga por la salida, por el otro lado, que es por donde sale el fertilizante. El biodigestor, el home biogas, en esa pequeña escala, bueno, todos en general, pero en la pequeña escala, funcionan como por vasos comunicantes. Lo que entra por un lado sale por el otro. Entonces, nosotros podemos introducirle 1 kilo de restos de comida o 5 kilos. Lo que nos va a variar es lo que vamos a obtener de energía. Ok. ¿Qué pasa si por 2 días no le he hecho nada? Al tercer día le tengo que echar la misma cantidad, más. ¿Qué pasa si no le he hecho por 2 días? No pasa nada. En la medida que le hayamos generado, hay un indicador físico dentro del proceso de biodigestión, que es el tiempo de retención hidráulico, que es el tiempo en el que la fracción orgánica está dentro del reactor del biodigestor y permanece ahí hasta ser digerida por las bacterias.
por lo general, en un ambiente que tenga una temperatura promedio de 25 grados, el tiempo de retención hidráulico puede estar en 40 o 45 días. Con lo cual, si no lo alimentás, va a seguir generando energía en menor escala durante ese periodo. Ok. Juan, y el fertilizante que obtengo producto de la biodigestión, ¿lo tengo que diluir para ¿Cómo? echarlo al fertilizante que obtengo? ¿Lo tengo que diluir para utilizarlo en la huerta, por ejemplo? Sí, sí, la proporción es 10 a 1, o sea, 1 litro de biofertilizante en 10 litros de agua. Bueno, yo aclaro que nos llegan un montón de fotos, mensajes y demás diciendo que es una bomba el fertilizante de los biodigestores. Cualquiera, no el nuestro, cualquiera. Así que es Sí. muy bueno eso, es muy buen fertilizante el que Yo surge. siempre, vos sabés, bueno, nosotros ya lo tenemos comprobado, pero siempre a nuestros clientes les aconsejamos que tengan una fracción de la huerta abastecida a biofertilizante y otra fracción con otro fertilizante para que vean eh, la diferencia de color y de textura de las hortalizas, de las frutas. Sí. Juan, ¿genera olor? La pregunta del millón. El gas es inoloro, ¿sí? ¿Y el El equipo? gas es inoloro porque se filtra el sulfuro de hidrógeno, más conocido como sulfídrico, se filtra en un filtro de carbón activado que traen los equipos. Si alguien haría un biodigestor casero, el filtro podría ser viruta, una esponjita de las de virulana. Lo que genera olor es el biofertilizante y genera, el olor va a ser originado por la fracción orgánica que estamos ingresando. ¿Sí? De vuelta, hagámonos a la idea de un sistema digestivo. ¿Sí? Un sistema digestivo que está generando una fermentación. ¿Sí? Entonces, el olor que va a estar en el ambiente donde está el biodigestor va a estar fundamentalmente emanado de la salida del fertilizante. Ok, acá hay una pregunta interesante, no la quiero dejar pasar. Si, me preguntan si hay que desinfectar el biofertilizante con cloro, con alguna... Bueno, es una buena pregunta. Poner una pastilla de cloro, los equipos, de hecho, los home biogás vienen con una pastilla de cloro. Sí. Eh, Nosotros en las instalaciones recomendamos no poner la pastilla de cloro porque tenemos que dar un efecto de recirculación y utilizamos parte de ese líquido que sale para recircular el ambiente de la bacteria. Si no quisiéramos recircular con el... ¿Lo perdí yo? ¿Se escucha? ¿O lo perdimos? A ver, Juan, ahí estás de nuevo. Nos quedamos, estamos perdiendo. Ahí estamos. Estamos hablando de la Estamos, recirculación. decía, la pastilla de cloro se puede poner, vamos a mitigar en un 95% aproximadamente la posibilidad de bacterias que afecten a las cosechas donde, o a la siembra donde estemos utilizando el biofertilizante. Lo importante es saber que si lo que estamos utilizando en el biodigestor fuese excrementos humanos de la cloaca, no recomendamos utilizar el biofertilizante porque el cloro no va a mitigar las bacterias que puedan venir. Ok. Había una pregunta ahí para no dejarla pasar, ¿cada cuánto se cambian los filtros? Y los filtros se cambian y se cambian aproximadamente cada entre 4 y 6 meses, ¿verdad?
Si el uso fuese diario, si estaríamos consumiendo medio metro cúbico de biogás por día, en aproximadamente 6 meses hay que cambiar el filtro de carbón activado. Que si no conseguimos carbón activado, como dije antes, se puede reemplazar con viruta de madera o con virulana. Ok. Juan, el clima, a ver, hablemos un poquitito del clima en los sistemas de biodigestión. Bien, la temperatura es la variable física más importante en el sistema de fermentación anaeróbica. La temperatura ideal para la fermentación es 32 grados. Esos grados son la temperatura promedio. ¿Significa que en menos de 32 grados esto no va a funcionar? No. Ya lo tenemos verificado que hasta con 0 grados funciona. Lo que va a pasar es que la generación va a demandar más tiempo. O sea, a mayor temperatura voy a tener biogás más rápido. Nosotros ya, quizás, donde más biodigestores instalados, capaz que es en las zonas frías, en San Martín de los Andes tenemos 6. Debemos tener cerca del 30% de los home biogas instalados deben ser en la Patagonia. No tengo el número exacto, pero no le estoy errando por mucho. Y bueno, eso está derribando un gran paradigma. Hay mucha gente que dice que en las zonas frías no se puede generar biogás. Hay una realidad que dependemos de otros factores, los fuimos amoldando para poder tener biogás. Por ejemplo, en zonas frías es excluyente incorporar los equipos dentro de un invernadero para que le den un salto térmico de al menos 10 grados, y en regiones con un frío extremo, como por ejemplo en Tierra del Fuego y en Río Gallegos, le hemos anexado una resistencia eléctrica adentro del ambiente del reactor para que durante algunas horas por la noche, sobre todo, podamos llevar el rango de temperatura a 30 grados. En San Martín de los Andes, en uno de los equipos en la alta montaña, adentro del invernadero pusimos una salamandra a leña para darle la temperatura que necesita. Juan, acá preguntan cómo es la puesta en marcha del equipo. La puesta en marcha del equipo se realiza con inóculo. Esa es la terminología técnica. ¿Qué es el inóculo? Es una fracción orgánica donde ya está la bacteria incorporada. Como por ejemplo, número 1, purín de cerdo. ¿Qué es el purín de cerdo? Bueno, es el excremento de cerdo que ya viene con maíz. El rumen vacuno que ya pasó por un ambiente de fermentación a través de los estómagos. ¿Qué es el rumen vacuno? Es lo que quedó en el último de los estómagos de la vaca al momento de la faena. Lodos cloacales es otro de los inóculos. El lodo cloacal es aquel que ya pasó por las plantas de tratamientos municipales, por ejemplo. La última fase de ese tratamiento es un lodo negro que ya pasó por una fermentación. Y si no tengo nada de después, todo eso, en último, la bosta de caballo o la bosta de vaca. Bosta de algún animal herbívoro. Sí. Y cuando el sistema de biodigestión esté bien masificado en todo el país, que esperemos que pase, con líquido de algún equipo en funcionamiento. Es lo más fácil, ¿no? Tal cual. Bueno, esperemos que en algún momento lo podamos lograr. A ver, había un par de preguntas. ¿Qué pasa arriba de los 32 grados? No pasa nada. Hay 3 rangos, de vuelta, hay 3 rangos de temperatura. El mesofílico y la termofílica son los 2 rangos de mayor temperatura. La termofílica arriba de los 50 grados. En los equipos industriales, de hecho, cuando se los utiliza para generación eléctrica, tenemos que llegar a esos rangos para la generación de energía, a la termofílica. A mayor temperatura, más rápido la generación. Tuvimos una experiencia
en febrero del año pasado, en Trelew, hubo 40 grados el día de la instalación del equipo, lo llenamos con purín de cerdo y al otro día, en menos de 24 horas, ya teníamos la generación. Eso fue gracias a la temperatura. Bueno. Un dato importante de la puesta, el momento de la puesta en marcha, aparte de introducir el inóculo, lo que primero tenemos que verificar, aparte de la temperatura, es el pH, el potencial hidrógeno. El pH tiene que ser neutro. Se puede mover entre 6.5 y 8, pero si está por debajo de 6.5 no vamos a tener generación de biogás, el ambiente está ácido. O sea, tengo que medir el pH. Sí. Con cualquier tirita de esas que conseguimos en las ferreterías, lo medimos y corregimos enseguida. Lo mejor son las tiritas. Lo mejor son, o sea, para poco simple, en el momento de la puesta en marcha de un biodigestor. Ahí lo estamos perdiendo de nuevo. Bueno, mientras tanto voy respondiendo yo una pregunta de Claudio. ¿Cuántos kilos o litros necesito? Si es de bosta para la instalación, la pregunta necesitas en 30 kilos más o menos. De bosta fresca. Lo importante es que para la puesta en marcha es que la bosta sea fresca del día, de algún animal herbívoro. Ahí lo tenemos a Juan de nuevo. A ver, Juan, retomá. Sí, decía, en el momento de la puesta en marcha es muy importante medir el pH de la fracción orgánica que se va a introducir y medir el pH del agua. Si los dos elementos están bien de pH, están neutros, los introducimos y comenzamos con la iniciación del proceso. Si no estuvieran bien de pH, si podemos suplantar la fracción orgánica bien, si no, introducimos 100 gramos de bicarbonato de sodio cada 10 litros de agua para estabilizar el pH. Acidez, como cuando tenemos acidez. Exactamente. Bueno, una de las causas por las cuales el equipo puede estar largando feo olor, el equipo no debería largar olor, pero una de las causas por las cuales el equipo puede estar generando feo olor es cuando está acidificado el ambiente. Uno de los residuos que puede acidificar el ambiente son los cítricos, que nosotros no los recomendamos ingresar en grandes cantidades. Tampoco los huesos. Después del resto va todo, ¿no, Juan? Ni cítricos, ni huesos, el resto todo. No, en la escala domiciliaria... Ni huesos, el resto todo. Tenemos que, aparte, algo muy importante, cuando estemos alimentando un biodigestor, que esa es la metodología, estar alimentándolo, tenemos que pensar que estamos alimentando a un ser vivo, a una bacteria, microscópica. A un bebé recién nacido, o mejor dicho, cuando empieza con el proceso de alimentación, se le da papilla. A las bacterias le tenemos que dar esa misma papilla casi líquida, para que técnicamente se llama ampliar la superficie de contacto, que es que la bacteria pueda estar en contacto lo más rápido posible con la fracción orgánica y de esa manera generar a mayor velocidad la energía. Perfecto. Equipos industriales. Vamos a hablar un poquitito de los equipos a gran escala o industriales. ¿Cuál es la diferencia con los equipos domiciliarios? ¿Cuáles son las industrias que más aplica o que más consultas tenemos nosotros para instalar biodigestores? En los equipos industriales, la primera variable importante es entender el objetivo de para qué va a ser usado. Puede ser para, en primer lugar, ser una solución ambiental para grandes volúmenes de residuos agrícolas, ganaderos, industriales de las industrias alimenticias, el bagazo cervecero. Generar ahorros energéticos a partir del uso de esos residuos como recursos. Y otro posible objetivo es, quiero reemplazar el 100% de mi demanda energética con biogás.
o con energía eléctrica a partir del biogás. Porque al Por lo biodigestor, general, en las al escalas, biodigestor le enchufamos un generador a gas y lo transformamos en energía eléctrica. claro, por lo general, en las escalas industriales, lo que se busca es energía eléctrica a partir del biogás. En esas escalas, lo que se busca justamente es transformar grandes volúmenes de residuo en recursos energéticos, ¿sí? Donde se generan grandes ahorros, y por otro lado, el subproducto, vamos a llamarlo entre comillas residuo, que es el biol, el biofertilizante líquido, viene a reemplazar a los fertilizantes químicos que se utilizan normalmente en la agroindustria. Claro. Por ejemplo, una de las preguntas o de las industrias que más consultas nos hacen es la industria cervecera, que hoy en día hay un montón de fábricas de cerveza y tienen un producto, un subproducto de la fabricación que es el bagazo. El bagazo cervecero para ellos es un problema porque lo tienen que tirar, a veces lo venden para chancherías y demás, pero generalmente los tienen que tirar. Entonces, ellos, Sí. la industria cervecera, instalando un biodigestor, puede incorporar el bagazo adentro del equipo, generar gas, y ellos, dentro de la cocción de la cerveza, usan mucho gas, con lo cual ahí cierra el circuito perfectamente. Después lo único que les queda es colocar el Hay tres industrias, biofertilizante. hay tres industrias, Ciro, que digo, son las ideales para la generación de biogás en escalas industriales. Y como hay algunas preguntas por ahí, hay algunos comentarios, pero para hacer foco en eso. Los criaderos de cerdos, los, eh, los criaderos de gallinas, sea para la industria de producción de huevos como de pollos, y la industria cervecera. ¿Por qué? La gallinacia, que es el excremento de las gallinas y pollos, el purín de cerdo y el bagazo cervecero, por la prefermentación que tuvieron y por el volumen de sólidos que tienen en su materia, son de los mejores materiales para utilizarlos como recursos energéticos. Pero aparte, son industrias que necesitan de gas para su contexto productivo. En la industria cervecera se utiliza el gas para las calderas donde se van a hacer las cocciones de la cerveza. En los establecimientos, en los criaderos de cerdos, donde nacen o sea, para la cría necesitan calor. Y en los criaderos de pollo, bueno, igual, por eso, para ejemplificarlo, son los lugares donde más cierra la producción, desde el volumen de residuo disponible y el consumo energético. O sea que estamos dejando de contaminar y generando nuestra propia energía. Juan, vamos, ya estamos casi en los 30 minutos. Vamos a ir contestando algunas de las preguntas que fueron mandando la gente al Instagram. Bueno, acá hay una obvia, ¿se puede generar solamente con residuos de la casa? Sí, obvio que sí, ya lo dijimos. Sí. ¿Qué diferencia tiene con el compost? No escuché bien. ¿Qué diferencia hay entre el biogás, el sistema de biodigestión y el sistema de compostaje? Bueno, en primer lugar, el sistema de fermentación anaeróbica es en un ambiente sin oxígeno, el compost es en un ambiente con oxígeno. Uno es un sistema de generación de energía, biogás, el otro es un sistema de reciclaje de algunos elementos orgánicos para generar fertilizantes sólidos. La diferencia fundamental es que un sistema es para generar energía y el otro es para generar un fertilizante sólido. Y los residuos de una compostera son los vegetales crudos. Puedo tirar vegetales crudos. Si me comí una ensalada y le eché aceite, eso no va adentro de la compostera. Sí va adentro del biodigestor.
El Tal biodigestor cual. genera gas y fertilizante, la compostera genera fertilizante. Esas son las diferencias básicas. Vamos con otra. Bueno, ¿qué Sí. cosas no puedo tirar adentro de un biodigestor? Lo repetimos, ni cítricos ni huesos, ni ramas, preferentemente, si no las chipeamos mucho. Exacto. El rendimiento, ¿querés que hablemos un poquitito de rendimiento? Cortito, yo sé que es un tema largo el del rendimiento, pero cortito, tratemos de hablar un poquitito de rendimiento de los biodigestores. Sí. A ver, en una escala de... Para, a ver, para que tengan un orden de magnitud rápido. Un kilo de residuo, un kilo de residuo orgánico nos rinde aproximadamente 40 minutos de gas en una hornalla. Ok, ok. Bueno, eh, ¿es posible almacenarlo al biogás? Supongo que la pregunta es en un biodigestor domiciliario, en una garrafa o tubo. Para almacenar biogás, en principio, o sea, la respuesta a la pregunta es sí, pero necesitas una planta que comprima, que purifique y que comprima. La realidad que es muy caro, no se realiza, no es anti, digamos, económico, por lo cual el almacenaje se realiza en gasómetros. El gasómetro es justamente el elemento industrial, en una pequeña escala es como una geomembrana, una bolsa, un silobolsa, donde se almacena el gas y se le tira algún elemento que haga presión para que salga con una presión de aproximadamente 15 milibares. El home biogás, como para completar la pregunta, el home biogás, el equipo que nosotros comercializamos tiene el gasómetro, el tanque de gas de almacenamiento, que almacena la cantidad de gas que el equipo genera por día. O sea que si nosotros consumimos ese gas todos los días, al otro día el gasómetro va a estar lleno. Además, tiene la manguera y la NAFE, o sea que con un home biogás no necesitamos comprar nada, lo podemos instalar en el medio de una isla. Si tenemos bosta fresca de algún animal, que supongo que debe haber. El gas que se escapa, Juan, si yo un día no consumo por alguna razón el gas que genero, el equipo va a liberar gas por la válvula de seguridad a la atmósfera. ¿Ese gas es contaminante? Vamos por partes. Primero que el gas no va a salir, ¿sí? Porque vamos al home biogás como ejemplo. El equipo tiene 2 columnas de agua. Si hay un gas excedente, se va a burbujear, ¿sí? Y en el burbujeo, lo que sale no es metano, es dióxido de carbono, ¿sí? Y el dióxido de carbono, al contrario, muchos piensan que es contaminante. No, ayuda al ciclo virtuoso que necesita la atmósfera para convertirse después en líquido. Okay. Bueno, acá hay otra, a ver, ¿cuáles son los principales retos en el mercado de la biodigestión? ¿Qué pregunta? Bueno, es una excelente pregunta. A diferencia de los países europeos, de algunos países europeos y de algunos países africanos, lo que necesitamos en primer lugar es una regulación. Se ha avanzado muchísimo en los últimos años, se ha tenido una ley de generación de energía distribuida, pero está más enfocada en otras energías renovables. En biogás lo que necesitamos, primero es que el país reglamente los bonos de carbono, que en otros países está, pero es un incentivo fundamentalmente para el recupero de los proyectos de inversión en grandes escalas. Segundo, como en muchas cuestiones, voluntad política para que fundamentalmente los municipios, que son los dueños de los residuos de la recolección domiciliaria, avancen sobre la generación de energía y transformen esto en recursos y de esta manera se eliminen los rellenos sanitarios. Y para los privados, el mayor apoyo es la financiación. Tiene que haber incentivos, tiene que haber financiación. Yo tomo como ejemplo
no voy a dar nombres propios, pero en una provincia del norte del país, un ministro acompañó a criaderos de cerdo con incentivos fiscales para que puedan invertir en plantas de biogás. Está buenísimo. Sí, sí, acá a ver, un pasito antes es la difusión de la tecnología, el acompañamiento en la puesta en marcha de los equipos, eso también es muy importante y eso es lo que estamos tratando de crear desde GEA. El hecho de Sí, que por eso alguien que también, compre un biodigestor tenga la posibilidad de contar con un instalador en su zona y si tiene algún problema, que le solucione el problema que tenga, ¿no? sí, Ese es un hay desafío algo, micro. sí, a ver, se dio un gran paso en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, están haciendo captura de biogás del relleno sanitario en Seamse, generan 12 megas por día de electricidad, 12 megas para que se den una idea, abastece de energía eléctrica a una población de 50.000 habitantes por día. Es una solución ambiental a medias, porque están capturando de un relleno que igual está contaminando, pero bienvenido sea que por lo menos se está haciendo eso. Algo importante, desde GEA tenemos como una alianza estratégica con INTI para trabajar en proyectos industriales y eso ayuda a la difusión de la tecnología, a la difusión y a la seriedad de los proyectos. Le da un entorno al proyecto y le garantiza al cliente el éxito, podemos decirlo de esa manera. ¿Qué se necesita para construir un biodigestor casero? Sí, sí, se puede. En el curso que vamos a dar, no vamos a enseñar cómo construirlo, pero sí hay muchos videos en YouTube mostrando cómo poder hacerlo en tanques de 200 litros o en un bin plástico de, de 1000 litros. Les sugiero que ingresen a la página de Fundación Proteger o busquen en Google a Fundación Proteger. El profesor Capato de la Universidad del Litoral es una eminencia en biogás en la Argentina y él enseña cómo construirlos. Bueno, bárbaro. Juan, ¿querés contarnos qué día se dicta el curso de biogás en GEA? Sí, el próximo 21, 23 y 28 damos la segunda edición del curso de Introducción a la Tecnología de la Biodigestión, de 18:30 a 20:30. Esos 3 días tienen tiempo hasta el mismo 21, ¿no, Ciro? De poder inscribirse. Sí. Hasta el último Y es momento la se puede inscribir. segunda, tienen que entrar en GEA Biogás, ahí van a ver el link para poder inscribirse. De vuelta, comenzamos el 21, 23 y 28, de 18:30 a 20:30. La temática del curso es primero dar una introducción a la tecnología de la biodigestión, luego contarles cómo es el proceso, contarles de los diferentes tipos de biodigestores, para qué sirven, cómo poder controlar las variables, y cómo va a ser un curso teórico y práctico en cada uno de los días, en cada uno de los módulos. Va a haber ejercicios prácticos para que puedan ustedes mismos diseñar. Ahí lo perdimos un poquitito. A ver, Juan. No se escucha, ¿no? Ahí está, eh, ahí volvimos, Juan. Estamos volviendo. A ver, ahí Juan, retoma un poquitito. Retoma un poquitito que te Estamos, perdimos. se va, estamos en el sur, ¿viste? Va y viene internet. Sí.
Ya lo vamos a solucionar. Bueno, acá hay una pregunta, Juan, para no dejarla colgada. Con los sueros de las queserías, ¿eso se puede introducir en los equipos? Sí. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Y creo que no hay ninguna más. Bueno, nada, inscríbase en el curso, que está muy Bueno, bueno. Muchas gracias a todos por la esperemos que les haya gustado. participación. Y cualquier duda que les surja, nos escriben a GEA Cursos y se las vamos a responder. ¿Eh? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Juan, por el tiempo y nos estamos viendo. Hasta luego.